Buenas noches, apreciados estudiantes. Nos encontramos hoy 11 de octubre del 2024 para dar cumplimiento a la CIPA de primera matrícula y cursos de alta complejidad, sesión 2 principal, referente a la unidad 2 trigonometría del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica de la UNAD. Soy el docente Fabio García, adscrito a la Z Cori. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, como objetivo general para esta CIPA de primera matrícula y alta complejidad, sesión 2, tenemos el fortalecer las temáticas de la unidad 2, referente a trigonometría. Recordemos que estamos en la fase 2 y es todo lo relacionado con la solución de triángulos rectángulos con la ayuda de recursos tecnológicos. Dentro de los objetivos específicos recalcamos el identificar triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos. Además, aplicar correctamente las técnicas para solucionar triángulos rectángulos, relaciones trigonométricas básicas o razones trigonométricas básicas, también conocidas con ese término. Dentro de las generalidades tenemos el conocer las características fundamentales de un triángulo, así como clasificación de los triángulos y los métodos para resolver triángulos rectángulos. En cuanto a la solución de triángulos rectángulos, tenemos pues la definición de un triángulo rectángulo, la aplicación del teorema de Pitágoras y su correspondiente verificación con software GeoGebra, el conocer las razones trigonométricas básicas como lo son seno, coseno y tangente y su correspondiente verificación en el software libre GeoGebra. Bueno, entrando ya en terrenos de la trigonometría es una de las ramas afines a las matemáticas y es un soporte valioso para las ramas de las matemáticas. Trigonometría se deriva de la palabra griega trigono, que significa triángulo, y metrón, que significa medida. Entonces, etimológicamente, pues significa es la medición de los triángulos. Todo lo que tenga que ver con triángulos, con ángulos, con lados, con vértices, todo es objeto de estudio de la trigonometría. Y aunque no lo notemos, los triángulos hacen parte de nuestra vida cotidiana. Las formas triangulares están presentes en edificaciones, en instrumentos musicales, en los objetos domésticos, también en las atracciones mecánicas, también en muchas situaciones, en aparatos tecnológicos, solo por nombrar algunos ejemplos. El estudio de este tipo de estructuras le ha permitido a la humanidad avanzar en varias áreas del conocimiento como lo son las ingenierías, tecnologías, las ciencias físicas, la geometría plana, la geometría analítica, el cálculo diferencial, el cálculo integral, la astronomía, entre otras. Bueno, las características fundamentales de los triángulos. Se conoce que un triángulo es un polígono de 3 lados rectos, por eso la partícula, el prefijo tri, significa 3 lados que son rectos y en los cuales ellos tienen un punto en común para compartir dos lados, son los vértices y se denotan con letras mayúsculas. Acá tenemos A mayúscula, B mayúscula, acá lo estoy resaltando, y acá C mayúscula. Esos son los vértices del triángulo. Tiene además 3 ángulos internos, aquí los tenemos. Incluso se utiliza el alfabeto griego, podemos decir esto es alfa, esto es beta y esto es gamma. El alfabeto griego se utiliza para denotar los ángulos. También se pueden colocar o lo podemos encontrar de esta manera. Esta es la simbología del triángulo A, o también se puede colocar así, con una especie de casita de techo encima. Podemos decir ángulo B o podemos tener así. Y podemos decir así C o podemos tenerlo así. Todos hacen alusión a los ángulos internos. Así como hay ángulos internos, también hay ángulos externos. Este es el ángulo externo. Este es otro ángulo externo. Y este es otro ángulo externo. Pero para fines prácticos y operacionales dentro de la trigonometría, solo pues son útiles para lo que estamos abordando dentro del estudio de la tarea 2. Solo vamos a trabajar con ángulos internos. Ahora, los lados por nomenclatura se denotan con letras minúsculas y están relacionados con el vértice opuesto. Si este es el vértice A, que es el ángulo A, el opuesto, que es el que está al otro lado, es A minúscula.
Si este es el ángulo B, el opuesto es este lado que se llama B minúsculo. Y si esto se llama el ángulo C, el opuesto, que es el que queda al otro lado, se llama C minúscula. Tener en cuenta eso, la mayúscula para los vértices, las minúsculas para los lados. Ahora, hay una propiedad fundamental, que es el punto de partida del estudio de los triángulos, ya sea que sea un triángulo rectángulo o un obtusángulo, un oblicuángulo, un acutángulo, sin importar en qué tipo de triángulo estemos trabajando, dependiendo de la clasificación, sin importar la clasificación que se le dé, todo triángulo, pues sabemos que tiene tres ángulos internos, la suma de los tres ángulos internos es 180 grados. 180, no puede ser más de 180 ni menos de 180. Tiene que ser exactamente 180 grados. Entonces, acá en esta imagen, pues tenemos lo que es el lado, ya sabemos, es un polígono cerrado de tres lados rectos. Los pares de lados van a formar ángulos, acá hay un ángulo, aquí hay otro y acá hay otro. Y los puntos que comparten dos lados se llaman vértices. Entonces, tener en cuenta esa terminología porque la vamos a ver muy seguido durante esta tarea número 2. ¿Alguna pregunta hasta el momento o estamos claros? Si tienen alguna pregunta, pues pueden abrir su micrófono. Tranquilos. Todo claro hasta el momento. No, claro. Tutor, hasta ahora bien. Bien, y esto es un recorder, y no recordemos que nosotros en la época de colegio, de los años de primaria, pues se hace énfasis en los polígonos, ¿no? En las figuras, en los rectángulos, en los triángulos, y ya empieza uno a conocer la clasificación como la que tenemos aquí en esta imagen, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de clasificación. Según sus lados, al lado izquierdo, la columna está haciendo alusión a la clasificación según sus lados, y al lado derecho según sus ángulos. Y es fundamental conocer estos dos tipos de clasificación, porque en algunas situaciones contextuales nos van a hablar de triángulos equiláteros, triángulos isósceles y triángulos escalenos. Pero por otro lado nos pueden decir un triángulo rectángulo o un triángulo acutángulo o obtusángulo. Entonces debemos conocer esta clasificación muy detalladamente. Triángulo equilátero. Vamos a utilizar y vamos a ver cómo se articula aquí la parte del lenguaje con las matemáticas, ¿no? Recordemos que prefijo es la partícula que va antes. Y si tenemos la partícula X, significa lo mismo o de igual medida. Es decir, que un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales, de igual medida. Entonces yo puedo decir, esto vale 5 centímetros, esto vale 5 centímetros y esto vale 5 centímetros. Ahora, alternamente, al hecho de que un triángulo sea equilátero, que sus tres lados sean iguales, por tanto, sus tres ángulos son iguales. Entonces, ¿quién me puede indicar cuál es el valor de cada uno de los ángulos? ¿Son iguales? 60, profe. 60 grados. ¿Cómo llegó a esa deducción? Porque la suma de sus tres lados deben dar 180. Exacto. Entonces, 180 lo dividido en tres partes iguales, obtenemos 60 grados. ¿Listo? Y es algo que debemos conocer, porque en un ejercicio nos pueden decir un triángulo equilátero y ya no nos van a decir el ángulo, porque ya debemos suponer que si son los tres lados iguales, sus tres ángulos son iguales. Entonces, tener en cuenta eso, 60 grados. O si les llegan a decir en un ejercicio un triángulo cuyos tres ángulos son 60 grados, ya ustedes deben suponer que se trata de un triángulo equilátero. Ahora, triángulo isósceles. Iso también significa de igual medida, pero solo van a tener igual medida dos de sus lados. Entonces, esto puede tener una medida de 10 metros, esto puede tener 10 metros y esto puede tener una medida de 8 metros. Ahora, ¿qué particularidad tienen los triángulos isósceles en cuanto a los ángulos? Que estos dos ángulos van a ser iguales. Entonces yo puedo decir, aplicando unos teoremas y unas propiedades, yo puedo encontrar que este vale 70 y este también tiene que valer 70 porque está formándolo el lado igual con la base. 70 y 70, 140. ¿Cuánto valdría este ángulo aquí entonces? 40, profe. 40. ¿Cuánto? 40. 70 y 70, 140 más 40, 180. No nos puede dar ni 181 ni 179. Tiene que ser exactamente 180. Muy bien. Ahora, triángulo escaleno, pues tiene la característica de
ninguno de sus tres lados son de igual medida. Por ejemplo, yo puedo tener esto que vale 2,5 centímetros, esto vale 3,8 centímetros y esto vale 4,7 centímetros. Por tanto, sus tres ángulos van a ser diferentes. Son diferentes, pero suman 180. Entonces yo puedo decir, este vale 30, este vale 80. ¿Cuánto valdría este entonces? 70, profe. 70, muy bien. Entonces tenemos que practicar esa habilidad de ir relacionando la suma de los ángulos internos y siempre, sin importar la característica de clasificación que tenga, siempre va a ser 180 grados la media. Muy bien. Entonces, esa es la clasificación según sus lados, en equiláteros, isósceles y escalenos. Ahora, vamos a abordar la clasificación según sus ángulos. Hemos oído durante mucho tiempo acerca del triángulo rectángulo y tiene como característica fundamental que uno de sus tres ángulos es exactamente un ángulo recto, es decir, ¿cuánto mide un ángulo recto? 90 grados, profe. 90 grados, muy bien. Entonces, normalmente se simboliza, como lo estoy resaltando acá, un cuadrito. No hay necesidad que le coloquen medida 90 grados. Ya esto sería como una redundancia, digámoslo así. Solamente con que coloquen un cuadradito, ya saben ustedes, ese es un ángulo recto. 90. Y si ese vale 90, ¿cuántos grados me quedan para repartir entre alfa y beta? ¿Cuánto me quedarían? De 45. Quedan 90. 40. 90. Si fueran iguales, no necesariamente, ¿no? Si fueran iguales, sí, porque eso, para que sean iguales, otra particularidad es que los dos lados que forman el ángulo recto, que se llaman cateto, y lo vamos a ver más adelante, en la diagonal se llama hipotenusa, para que sean de 45 grados, por ejemplo, este tiene que valer 2 metros y este 2 metros. Ahí sí puedo decir 45, 45, pero cuando son disparejos, son de diferente medida, puede ser de que uno valga 30 y el otro valga 60. Lo importante es que la suma de ellos dos me den 90, que sumado con el 90 del ángulo recto que ya conocemos, nos da 180. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso, que van a jugar con la suma de que los dos restantes al ángulo recto, pues me tienen que dar 90. Ahora, pueden pararle un triángulo de cabeza, como sea, desde que le simbolicen acá, ustedes digan, este es el ángulo recto. Pueden colocarlo de cualquier forma que ahí le van a señalar cuál es el ángulo recto. Y es uno de los triángulos más utilizados y más famosos en el estudio de la trigonometría. Tengan en cuenta los términos que les doy. Los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, y la diagonal se llama hipotenusa. Ahorita vamos a ver más en detalle las características de un triángulo rectángulo. Ahora, sigamos con la gran familia de los triángulos oblicuángulos. Les puedo adelantar. Si no me equivoco, el ejercicio 3, ¿sí? El ejercicio 3 de la guía, la tarea 2, aborda la temática de triángulos rectángulos. Y el ejercicio 4 aborda lo referente a los triángulos oblicuángulos. Entonces, tener en cuenta, ya hemos visto en las cipas de curso, el ejercicio 1 y 2, que eran funciones y ecuaciones trigonométricas. Ahora, en el 3 y 4 abordan la temática de los triángulos. Si Dios lo permite, la semana entrante vamos a ver en detalle ejercicio 3, 4 y 5. Ahora, digo que la familia de los triángulos oblicuángulos es grande, pero se subdivide en dos formas de clasificar dichos triángulos: los acutángulos y los obtusángulos. Volvemos otra vez a tener en cuenta el prefijo acutángulo y obtusángulo. Recordemos por allá en sexto de bachillerato, séptimo, que nos decían ángulos agudos, incluso en quinto primaria también lo podíamos ver. ¿Qué son los ángulos agudos o cómo lo define? Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Cuando estaba en mi época de estudiante, yo vi que para clasificar o sacar, sí, o sacar cálculo de los ángulos, los profesores nos decían que se calculaban por el ángulo B más C o más D. Así lo calculaba yo en el colegio. Sí, hay una suma dependiendo de las letras que le den, o sea, ángulo A más ángulo B más ángulo C tiene que dar 180.
ustedes hacían despeje, ¿no? Ángulo A más ángulo B puede ser a 180 menos C. Son especies de despejes que se realizan ahí, ¿no? Pero eso dependiendo de cada ejercicio. ¿Sí? No hay una fórmula exacta. Ahorita lo que vamos a ver más adelante es teorema de Pitágoras, así que sí vamos a trabajar con la letra A, B y C minúscula, que son las que normalmente se utilizan para simbolizar el teorema de Pitágoras. Listo, no se preocupe que cada ejercicio tiene su forma particular de resolverse. Entonces, acutángulos son ángulos agudos. Los ángulos agudos son aquellos que son menores de 90 grados. No son 90 grados exactamente. Entonces, la característica de un acutángulo es que sus tres ángulos internos son agudos. Entonces, puedo tener uno de 30, puedo tener uno de 80, que todavía es agudo, y este sería 70. 70 más 80, 150, más 30 nos da 180 grados. Esa es la característica de los acutángulos. Por otro lado, los obtusángulos, recordemos que los ángulos obtusos son aquellos que son mayores de 90, pero son menores de 180. ¿Qué me pueden indicar ahí? ¿Quién recuerda cuáles eran los ángulos? Un ejemplo de obtusángulo. De obtuso, de un ángulo obtuso. Que sea mayor de 90 y menor de 180. Por ejemplo, 150, profe. Sí, claro. Por ejemplo, 120, 110, 91 grados ya es obtuso, ¿sí? 92, 95, 98,7. Entonces yo puedo decir, esto vale 120 y es obtuso. Y la característica es que uno de los tres ángulos es obtuso. Ahí lo tenemos. Entonces este vale, por ejemplo, 40 y serían 160. Por tanto, este tiene que tener un valor exacto de 20 grados. 20 más 40, 60, más 120, 80. Solamente uno de ellos puede ser obtuso, porque si tenemos dos ya no tendría como lógica esto. 120 más 100, suponiendo ya daría 220. Y se pasa por alto la característica y propiedad fundamental de los triángulos, que es que su suma interna sea 180. Entonces, uno solo debe ser obtuso. Esas serían las dos clasificaciones que ustedes deben saber, conocer y identificar las características de cada uno, y les va a ayudar al momento de afrontar una contextualización de un ejercicio. Bueno, entonces, yo les decía que hay unas formas o procesos para solucionar los triángulos rectángulos que no son nada aplicables para cuando ustedes vayan a abordar la solución de un oblicuo y viceversa. Los métodos o procesos que utilicen para solucionar los oblicuos no tienen aplicabilidad en la solución de rectángulos. Lo único que sí les puedo afirmar es que la propiedad de la suma de los ángulos internos, ustedes sí la van a encontrar tanto en la solución de los triángulos rectángulos y en la solución de los triángulos oblicuángulos. Entonces, en este esquema, podemos ver que cuando ustedes les digan resolver un triángulo y hay un ejercicio de esa tarea 2, el ejercicio 3, donde les dicen resuelvan el triángulo. Cuando les digan resuelvan el triángulo es hallar el valor de los tres lados y hallar el valor de los tres ángulos. Se van a valer de algunos datos. Obviamente tienen que conocer unos datos para hallar unos desconocidos. Pero cuando encuentren esa palabra, expresión, resolver triángulo, es hallar los tres lados y los tres ángulos. Entonces, para resolver un triángulo existen diferentes reglas, leyes y relaciones, procedimientos, y son los que yo presento en el siguiente esquema. Para solucionar triángulos rectángulos, ustedes se van a valer del famoso teorema de Pitágoras, que también lo veíamos en nuestra época de colegio. Y también se van a hacer uso de las razones o relaciones trigonométricas. Incluso en algunos ejercicios solo basta con utilizar teorema de Pitágoras y en otros solo basta con utilizar razones trigonométricas. Pero van a haber otros casos, siempre en mayoría, donde ustedes van a necesitar de las dos herramientas para solucionar completamente un triángulo rectángulo. Es decir, una parte, los lados, particularmente los lados, se hallan por medio de teorema de Pitágoras, pero cuando ya tengan que relacionar lados para hallar ángulos, deben hacer uso de las razones trigonométricas y, como lo decía en el preámbulo, básicamente de las razones seno, coseno y tangente, aunque son 6,
vamos a utilizar básicamente esa, seno, coseno y tangente. Ahora, cuando ya tengan que solucionar un ejercicio con oblicuángulos, triángulos oblicuángulos, sea acutángulo o sea obtusángulo, y estoy haciendo referencia al ejercicio número 5 de la guía, ya van a tener que hacer uso de la ley del seno o la ley del coseno. Y eso lo vamos a ver en detalle ya en las cipas propias del curso. Ley del seno y ley del coseno. Lo que les dejo claro es que la ley del seno y coseno para nada nos va a servir para solucionar un triángulo rectángulo. Ni teorema de Pitágoras, mucho menos va a poder suplir la necesidad de poder hallar un lado o un ángulo en un oblicuángulo. No tiene ninguna aplicabilidad. Lo único, la suma de los ángulos internos que es 180 sin importar si es acutángulo, obtusángulo, rectángulo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento o estamos claros? Para mí estamos claros, profesor. Claro. Listo, bueno, muy bien. Bueno, Claro. entonces continuamos. Bueno, entonces acá estamos viendo un triángulo rectángulo. Como lo decía hace un momento, antes de nosotros poder abordar teorema de Pitágoras, debemos tener claro para qué nos sirve ese teorema de Pitágoras y que solo puede aplicarse, es muy reiterativo que lo diga, pero es válido que lo tengan muy en cuenta, que solo se aplica para triángulos rectángulos el teorema de Pitágoras. El triángulo rectángulo, ya lo dijimos, es aquel que tiene un ángulo recto y los dos lados que forman dicho ángulo recto se llaman catetos. Aquí lo llamamos cateto 1 y lo simbolizan como C1 y cateto 2 y lo simbolizan como C2. Incluso yo a veces prefiero trabajarlo con estas letras, que son las letras clásicas del teorema de Pitágoras. Entonces yo puedo decir, este es A minúscula y este es B minúscula. Para dejar que la hipotenusa, que es el lado en diagonal se llame C minúscula. C minúscula. Entonces, les voy a dar unas características y para ello voy a utilizar el triángulo rectángulo más famoso que existe. Acá tengo el ángulo recto, es el famoso triángulo 3, 4, 5. Este es el símbolo del triángulo. El triángulo 3, 4, 5 es un triángulo que es rectángulo. En este caso, yo voy a decir, este es el cateto A, este es el cateto B y la hipotenusa C. Hay una propiedad o dos propiedades que se debe cumplir siempre en los triángulos rectángulos. Y es que si yo tomo por separado cada uno de los catetos y lo comparo con la hipotenusa, siempre es más pequeño el cateto que la hipotenusa. Vamos a comprobar, ¿será que A es menor que C? Bueno, A vale 4 y 4 efectivamente es menor que 5. Por ese lado, vamos bien. Vamos a comparar ahora el cateto B. B tiene que ser menor que C. Entonces B vale 3 y 3 es menor que 5, efectivamente. Pero existe otra propiedad, que si yo tomo el cateto A y lo sumo con el cateto B, siempre la suma de los catetos debe ser mayor que la hipotenusa. Siempre, en todo triángulo rectángulo, sin importar la posición que tenga, conociendo la medida de sus lados, obviamente. Y yo tengo acá que 3 más 4 debe ser mayor que 5. Y efectivamente, 3 más 4 es 7 y 7 es mayor que 5. Es decir que en un determinado ejercicio a ustedes le dan solamente los lados de ese triángulo, le dicen del rectángulo, verifíquelo. Esa es una manera de verificar, comparando 1 a 1 cateto con hipotenusa y debe ser menor, pero que si yo sumo los dos catetos debe ser mayor que la hipotenusa, ¿sí? Si están realizando alguna pregunta en el chat, pueden abrir su micrófono porque no puedo ver lo que están escribiendo en el chat. Tranquilo, pueden abrir el micrófono. Profe, yo por el chat puse que según sumando y calculando da 90 centímetros. 90 centímetros, ¿por qué? 90 centímetros. Porque según uno, pues haciendo como la simplificación, como la suma, eso va pues por ejemplo, por las letras, por ejemplo. O sea, pues, no, pero Sí. letras no. O sea, Listo, sumando no, tranquilo, como... no se preocupen, cada ejercicio tiene su contexto y hay que analizarlo desde ese punto de vista. Listo, acá estamos Profe, qué haciendo pena molestarlo. una comparación nada más. ¿Listo?
Bueno, los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado que está enfrente del ángulo recto siempre es la hipotenusa, siempre la diagonal. Y yo les sugiero de que utilicen estas letras. O sea, ustedes pueden variar que A aquí, B aquí, no importa, lo pueden dejar así, pero siempre traten de que C sea la hipotenusa. ¿Para qué? Para que no vaya a haber confusiones al momento de yo plantear el teorema de Pitágoras, porque ahí sí trabajamos con esas letras, A, B y C, que es la hipotenusa. ¿Listo? Ahora ya conocemos los Profe, qué lados. pena. Sí, dígame. Profe, su merced, si no es mucha incomodidad, ¿podría por favor dejar de presentar un momento y volver a presentar? Es que realmente desde que ingresé no he podido ver la pantalla. Me dio pena Disculpa, incomodarlo. los demás están viendo, creo que sí están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Está conectada desde un celular, disculpa. No, profe, desde el computador. La conexión, si quiere, salga y vuelve e ingrese y me dice tranquilo. Vale, bueno. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí ya conocemos los lados, las catetos, la hipotenusa. Ahora vamos a enunciar como tal el teorema de Pitágoras. Y en todo triángulo rectángulo, el área del cuadrado formado por la hipotenusa, y nótense que lo voy a dibujar aquí, ese equivale a la suma de las áreas de los cuadrados formados por los catetos, en este caso C1 y C2. Aquí en la imagen estamos viendo C1 al cuadrado y C2 al cuadrado, es decir, tomo el valor del lado de cada uno de los catetos y dibujo un triángulo, un cuadrado como lo están viendo ahí. Es decir, ahí tengo el área del cuadrado de cada uno de los catetos. Y si yo sumo ese cuadrado de color café con ese cuadrado de color verde de cada uno de los catetos, obtengo exactamente este cuadrado gigante que es la hipotenusa al cuadrado. Esta sería la explicación geométrica del teorema de Pitágoras. Y se lee, porque nosotros estamos pues acostumbrados a escuchar el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y la tenemos enunciada aquí, donde tenemos encerrada esta forma. Particularmente nosotros las encontramos en los textos de trigonometría como c al cuadrado igual a a cuadrado más b al cuadrado. Es exactamente lo mismo, porque c es la hipotenusa y a es el cateto 1, digámoslo así, y b es el cateto 2 o viceversa. Pero a y b son catetos, ambos son catetos, ¿listo? Lo que sucede es que pues nosotros tenemos esta ecuación así y podemos despejarla. Si yo quiero la hipotenusa solita, sin que esté al cuadrado, quedaría la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Igualmente, si yo quiero hallar el cateto b, sería a la hipotenusa al cuadrado, le quito el otro cateto conocido al cuadrado. Y si yo quiero el cateto a, sería c al cuadrado menos b al cuadrado. Aquí tenemos despejadas ya las tres fórmulas que se desprenden del teorema de Pitágoras. La primera para hallar la hipotenusa, y a y b son los catetos, nos sirven para hallar los catetos. Entonces, tener muy presente porque la vamos a utilizar y particularmente en la solución del ejercicio 3. ¿Listo? Acá vuelvo y reitero que cuando ustedes vean el cuadradito acá formado, está haciendo referencia a que es un ángulo recto, es decir, un ángulo exactamente 90 grados. ¿Alguna pregunta hasta el momento o estamos claros hasta ahí? Para mí todo está claro, profe, para mí todo está claro. Listo, bueno, entonces vamos ahora a continuar. Bueno, vamos a resolver en detalle un ejercicio que haga pues uso del teorema de Pitágoras y vamos a hacerlo en un contexto comercial. Dice, las pulgadas de un televisor dependen del valor de la diagonal de su pantalla. Si el largo de la pantalla es de 16,5 pulgadas y el ancho es de 9,40 pulgadas, podemos decir que el televisor es de aproximadamente, hay que buscar de cuántas pulgadas. Recordemos que cuando vamos a comprar un televisor, y me siento identificado con este tipo de ejercicio porque mi papá es asesor comercial, hoy justamente lo estaba acompañando a entregar un televisor. La clasificación o la forma como los compradores
van a un almacén a comprar un televisor, véndame un televisor de 40 pulgadas, 50 pulgadas, 80 pulgadas, y pues lo que muchas personas desconocen es que la diagonal, la medida entre un vértice y el otro opuesto es lo que mide las pulgadas y da la clasificación a ese televisor, ¿no? Uno pensaría que es el alto o el ancho, no, es la diagonal. Igual sucede con los monitores de computadores o cuando vamos a comprar un portátil. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que las pulgadas son la diagonal. En este ejercicio nos están dando las medidas que ustedes tienen ahí en esa imagen, ¿no? Tenemos una base de 16,5 in. Recordemos que in es el símbolo inglés de pulgadas, ¿no? Pulgadas es las medidas que se medían anteriormente cuando no existía la regla, era utilizando el pulgar de nuestro dedo. Esa era la medida de la pulgada y su símbolo es in. Tenemos que 16,5 pulgadas y 9,40 pulgadas de alto, es decir, nos están dando la base y la altura del rectángulo, de la forma rectangular del televisor como tal. Entonces, la diagonal es esta medida, la estoy resaltando acá de color rojo, ahí está la diagonal. Y para eso lo que hacemos inicialmente, bueno, tenemos el dibujito del televisor con sus medidas. Seguidamente vamos a extraer nada más el triángulo rectángulo, teniendo en cuenta que obviamente aquí hay un ángulo recto, acá también habría un ángulo recto, aquí un ángulo recto y acá un ángulo recto, pero lo que nos importa es sacar esto en detalle, que es lo que hacemos acá. Entonces, esta va a ser la hipotenusa, es decir, la diagonal, que es lo que vamos a hallar, y tenemos cateto 1 y cateto 2. Cateto 1, la base, 16,5 pulgadas, y cateto 2, 9,40 pulgadas. Bueno, les doy otro dato. Cuando ustedes tengan un ejercicio y uno esté en pulgadas y otro esté en centímetros, ustedes deben unificar la unidad de medida. No pueden trabajar así combinando pulgadas con centímetros ni metros con kilómetros. Ustedes deben unificar. Entonces los pulgadas se pasarían a centímetros, pero cuando tengan metros, decímetros, centímetros, pueden pasar todo a metros. Esa es una de las de los errores, obstáculos que tienen los estudiantes al resolver analíticamente este tipo de ejercicio. Verificar de que las unidades de medida sean la misma. Ahora, como segundo paso, lo que vamos a realizar es enunciar el teorema de Pitágoras, y recordémoslo, hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Entonces, reemplazando valores, no hubo que realizar ningún despeje. Tenemos hipotenusa, que es la incógnita, la hipotenusa. Sencillamente, donde está el cateto 1, coloco la base al cuadrado y cateto 2 en la altura al cuadrado. Al yo realizar las operaciones, 16,5 al cuadrado más 9,40 al cuadrado, nos valemos de la calculadora y eso nos da 360,61 pulgadas al cuadrado. Ahora, acá lo que faltaría, y que también es otro obstáculo de los estudiantes, que dejan las respuestas hasta ahí. No, las soluciones deben pasar esto al otro lado, porque nos están pidiendo es la hipotenusa, no la hipotenusa al cuadrado, o el cuadrado de la hipotenusa. Cuando tenemos algo elevado al cuadrado, pasa al otro lado del igual como raíz cuadrada. Eso es lo que va a suceder acá. Entonces, o podemos sacar la ley de la uniformidad, que es sacar raíz cuadrada a la izquierda o raíz cuadrada a la derecha. Lo que hagamos a la izquierda, lo hacemos a la derecha. Listo, cualquiera de los dos métodos es válido, de tal manera que la raíz con el cuadrado se van y le sacamos la raíz a 360,61 pulgadas al cuadrado, obteniendo 18,9897, que por aproximación serían 19 pulgadas. Es decir, que el comprador debe decir al asesor de ventas, necesito un televisor de 19 pulgadas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, disculpe. ¿Me escucha? Sí, tranquilo. Ah, Dígame. listo. Profe, no, es que no estuve pendiente en esa parte. Usted mencionó que la hipotenusa al cuadrado no se debe dejar así como respuesta final y Exacto. se debe pasar al otro Sí, lado. Pero cuando sí. la paso al otro lado, se convierte ese cuadrado en raíz En de raíz, valor sí, que señor. precisa. Sí, señor. He visto esa falencia y eso viene desde, yo creo que desde la época de colegio y del álgebra, ¿no? De la aritmética, básicamente también. Por ejemplo, Listo. si yo tengo x elevado al cubo de 27
A ustedes les piden es, denme el valor de x, no le están diciendo ni O x sea al que, cuadrado ni x al profe, cubo. Pasa al otro lado como raíz cúbica de 27. Si ustedes tienen al cuadrado, pasa como raíz cuadrada. Si tiene a la cuarta, pasa como raíz cuarta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Tranquilo, dígame. profe, Nada, listo, profe. profe, Y de esos dos Sí. métodos que usted mostró ahí son válidos, ¿verdad? Tanto el Sí, de claro, la raíz claro. y toda la Claro, ustedes fórmula pueden y sacar raíces a ambos lados, que es totalmente válido. ¿Por qué saco raíces a ambos lados? Porque lo que yo aplico al lado de la izquierda, lo debo aplicar al lado de la derecha para la ley de la uniformidad. De tal manera que la raíz cuadrada anula el cuadrado. Y acá queda con raíz. listo, profe, Sí. muchas gracias. Listo, muy bien. Está bien esas preguntas porque eso nos ayuda a solventar y a saltar ya muchos problemas y obstáculos y errores que se cometen comúnmente. Eso está muy bien. Listo, dígame, ¿qué me iba a preguntar? ¿Elmer, creo que es? pues, profe, yo iba a preguntar que según para uno, o sea, hacer como la simplificación, o sea, lo hacemos según con la incógnita. Sí, claro, exacto. Dependiendo si la incógnita está a la cuarta, a la quinta. Si, por ejemplo, yo tengo acá x a la quinta de 32, yo puedo pasar esto como raíz quinta, x igual a raíz quinta de 32, o puedo decir, saco raíz quinta acá y saco raíz quinta acá, que totalmente es Ah, válido. bueno, listo, profe. Está relacionado con eso, está relacionado con eso. Muy bien, listo. Listo, listo. Bueno, ahora, ¿qué les parece si hacemos uso de las tecnologías digitales, ya que estamos en la época de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, y vamos a hacer uso de una herramienta para verificar este ejercicio? Recordemos las medidas, 16,5 y 9,40, y nos tiene que dar 18,98, 16,5 y 9,40, ¿listo? Entonces, me informan, por favor, si están viendo ya la interfaz que acabo de abrir. Sí, Sí, señor, se profe, está sí, viendo. sí, sí, lo vemos. Listo, muy bien. Sí, yo les voy a pasar ahorita, al finalizar, les voy a dejar el link. Me pareció muy chévere este link. ¿Por qué? Porque es interactivo, es un teorema de Pitágoras online. Entonces nosotros vamos a introducir acá los valores de los catetos y vamos a hallar la hipotenusa. Entonces tenemos acá, mira, ahí nos están denotando, esto vale A, esto vale B y la hipotenusa vale H. Entonces vamos a aplicarlo a nuestro ejercicio del televisor. Recordemos que A era 16,5, 16.5. Y la altura B era 9,40. Ahora, vamos a calcular H. Entonces le voy acá, calcular. Acá en este botón, pincho ahí y nos da, ¿cuánto ven que nos da? Y voy a ampliar la imagen. ¿Cuánto nos da? 18.99. Ajá, no alcanzo a ver. 18,99, que era lo que nos daba. Pero adicional, mire los otros datos que nos sacan ahí paralelamente. El área de ese rectángulo. El perímetro, recordemos que el perímetro es la suma de sus lados. Y nos dan el valor del ángulo alfa, que es el que está formando con A, y el valor del ángulo beta. Pero como nosotros necesitamos saber a ver la verificación, aquí está, vamos a ver las operaciones que aplicaron. Y acá, pinchando en el botoncito operación, ustedes pueden ver en detalle cómo fue el proceso paso a paso para hallar la hipotenusa, que era lo que nos pedían, la diagonal del televisor, el área, el perímetro y los ángulos. Entonces yo le voy a compartir al finalizar esto para que ustedes lo tengan como herramienta también alterna junto a GeoGebra, ¿no? Nos va a servir porque nos ayuda para el ejercicio 3, va a ser muy, muy útil esto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o quedó claro esto? Profe, quedó claritico, claritico. Para mí me Listo. quedó claro. Listo, bueno, entonces voy a cambiarlo acá por el famoso triángulo 3, 4, 5. Mire, catetos 3, 4, le doy calcular, vamos a darle calcular, vamos a borrar acá. 3, 4, 5, mire, cuando es 3, 4, 5, el área es 6, el perímetro 12, sí, porque 5 más 4, 9, más 3, 12, el alfa vale 36,87 y el beta vale 53,13 grados. No olviden en sus tareas colocar grados, a muchos se les olvida este símbolo, grados. ¿Listo? Y acá vemos las operaciones en detalle, cómo fue que se aplicaron teorema de Pitágoras y cada uno de los procesos alternos para poder solucionar esto. Bueno, muy bien. Entonces, eso era lo referente a la aplicación del teorema de Pitágoras. Ahora, vamos a trabajar conjuntamente y me van a ayudar a resolver este ejercicio ya en vísperas de la Navidad. Vamos a aplicar
este teorema y nos dice el contexto lo siguiente. Se requiere colocar la estrella de Navidad en la parte más alta de un árbol. Para este trabajo se utiliza una escalera de 3,5 metros de largo y si la distancia entre la parte baja del árbol y la base de la escalera es de 1,8 metros, es posible afirmar que la altura del árbol es. Entonces, acá ya tenemos en detalle, pues la escalera. Recordemos que la estrella debería ir aquí, sobre la copa, la cúspide del arbolito. Entonces tenemos que está separado a 1,8 metros y está la longitud de la escalera de 3,5 metros. Lo que vamos a hallar es la altura. Entonces, ¿será que el ángulo recto está aquí? ¿Sí será? ¿Ustedes qué opinan? Aquí donde estoy dibujando. Sí, sí, señor. Sí. Sí, ¿listo? Sí, bueno, muy bien. Entonces, uno de los lados. Sí, señor. Muy bien, a eso iba. En este ejercicio, ¿qué me están preguntando? ¿La incógnita es la hipotenusa o uno de los catetos? Uno de los catetos. Uno de los catetos, muy bien, porque la diagonal siempre es la hipotenusa. Entonces yo le digo, este se llama C, minúscula, esto lo voy a llamar A y esto lo voy a llamar B. Y la B es la incógnita. O pueden colocarlo A, para que juegue con las mismas letras. Entonces, recordemos que Pitágoras nos decía que C al cuadrado era igual a al cuadrado más B al cuadrado. En este caso, lo que voy a hallar es la altura, que es B. Entonces, yo coloco B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado. Nótese que cuando ustedes van a hallar un cateto, acá siempre va a quedar una resta, que la única forma donde quede más sumando es cuando ustedes van a hallar la hipotenusa, el resto va a quedar restando. Y como debe quedar a la 1, pues de una vez, seguidamente, yo paso esto como raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. ¿Listo? Lo que continúa es ya colocar los valores. Y notemos que están en la misma unidad de medida, metros y metros. Este tipo de ejercicios en ocasiones a veces causan errores o se causa errores. ¿Por qué? Porque la medida de separación del pie del árbol, por ejemplo, le dicen 90 centímetros y yo no puedo trabajar con 90 centímetros. Yo sé que eso es 0,9 metros. Entonces, antes de yo proceder a hacer una sustitución, verifico que las unidades de medida sean iguales. ¿Listo? Entonces, continuando, tenemos que C vale 3,5 metros, 3,5 metros al cuadrado y A vale 1,8 metros al cuadrado. Entonces, los que tienen calculador a la mano pueden ayudarme ahí y me dicen cuánto nos daría internamente sin sacar la raíz. 3,5 al cuadrado menos 1,8 al cuadrado. $9,01 metro cuadrado. Que al sacar la raíz de 9,01 metro cuadrado nos da 3,0001, que por aproximación decimos 3 metros. Es decir, que la estrella de ese árbol está a 3 metros del suelo. Es decir, que por tanto la altura, sí, el pie de la estrella es la altura del árbol. Está a la altura del árbol y es de 3 metros. ¿Listo? Hemos aplicado el teorema de Pitágoras, pero para hallar un cateto, no la hipotenusa. Entonces vamos a verificarlo, volvemos otra vez al teorema de Pitágoras online y vamos a verificar. Entonces colocamos 1,8 y 3,5. Entonces en este caso H es la hipotenusa y vale 3,5. Tenemos acá H que valdría 3,5 y la A vendría siendo, vamos a ver, A que vendría siendo la altura. Acá antes coloquemos el valor de B, es un cateto, coloquemos 1,8. Le damos calcular y efectivamente tenemos que la altura es 3 y seguidamente ahí tenemos el valor del área, el perímetro, alfa, beta y cada uno de los procesos que se fueron fundamentados en las operaciones para calcular esos parámetros. ¿Listo? Esa es la manera como utilizamos teorema de Pitágoras, pero ustedes habrán notado, apreciados estudiantes, que solo me fue útil para yo poder hallar lados, para nada hallé ángulos, sino solamente lados. ¿Listo? Bueno, continuando acá, entonces vamos a solucionar triángulos rectángulos, pero ya haciendo uso de las relaciones trigonométricas. Entonces, una relación trigonométrica es una razón, que es un cociente. Cuando ustedes oigan la palabra razón,
relaciónenla siempre con cociente, una división. Entonces, en un triángulo rectángulo ustedes van a dividir lados, un lado con otro, y nos va a permitir hallar ángulos, los ángulos que se formen, ya sea ángulos un ángulo que esté junto, adyacente, o un ángulo que esté opuesto. Eso nos va a servir por medio de las relaciones trigonométricas, pero solamente tiene aplicabilidad, vuelvo y repito, para triángulos rectángulos, es decir, que tengan un ángulo recto. Entonces, ustedes habrán oído en la época escolar seno, coseno, tangente, y si tienen en la mano una calculadora, verán que está la tecla seno, coseno y tangente. Estas otras tres son también funciones, razones trigonométricas, pero no las vamos a utilizar. Pero les puedo adelantar, como lo dije en la CIPA de curso, que seno, su inversa es cosecante, coseno, su inversa es secante, y tangente, su inversa es cotangente. Pero para resolver y para ayudar a resolver cualquier tipo de triángulo, rectángulo, solo nos basta con trabajar con seno, coseno y tangente. No necesitamos nada más. Repitiendo acá que H es hipotenusa y CX y CY, ya no lo vamos a llamar C1 y C2, sino CX y CY, son los catetos que forman el ángulo recto. Entonces CX, el que está acá en el piso, y CY, el que va verticalmente. X, el eje horizontal X, y Y es el eje vertical Y. ¿Listo? Ahora, primero que todo debemos seleccionar uno de los dos ángulos diferentes al ángulo recto, es decir, alfa o beta, y después vamos a definir el cociente según la razón trigonométrica a trabajar. Entonces, recordemos que el ángulo recto, pues a le puedo decir que al ángulo recto yo no le puedo aplicar seno, coseno, tangente, o sea, yo no puedo trabajar con ese ángulo. Me quedan las otras dos opciones, alfa y beta, y yo siempre les digo, bueno, imaginemos que la vista de ustedes está aquí, imaginemos que ustedes, su punto de observación está aquí en el ángulo beta. Entonces yo voy a armar la razón trigonométrica seno, la coseno y la tangente desde ese punto de vista, desde beta. Entonces yo digo seno de beta y tienen que ir familiarizando con las siguientes palabritas. El seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si su punto de observación está aquí en beta, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Quién me puede decir cuál es el cateto opuesto? El cateto Y. Sí, o sea, CY. Muy bien. Opuesto es al otro lado. Adyacente es que esté junto a ese punto de observación. Y la hipotenusa la vamos a llamar H. Y listo. Ahí he acabado de consolidar la función, la razón seno de beta, que es Y sobre H. Ahora, voy a decir coseno de beta y tienen que familiarizarse con la siguiente palabra, la siguiente división. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el adyacente? CX. CX. ¿Y la hipotenusa? CX. H. H. Muy bien. Muy bien. Ahora, tangente de beta. Y les doy un dato. Casi en el 90% de los ejercicios, la función tangente es la que me ayuda a resolver en gran medida. Tangente es esto. La función tangente. Sí, la función tangente para nada relaciona hipotenusa, solamente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, voy a dividir el opuesto sobre el adyacente, no el adyacente sobre el opuesto, porque eso ya sería la inversa, sería cotangente. Entonces, el cateto opuesto sería CY sobre CX. A eso se refiere función seno, función coseno y función tangente. Deben ustedes pues familiarizarse con cateto opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa y opuesto sobre adyacente, pero teniendo en cuenta desde dónde están mirando. Voy a cambiar acá esto. Voy a colocarla de otro color. Vamos ahora a cambiar el punto de observación y vamos a decir que la vista de ustedes está aquí en alfa. Aquí. Y vamos a sacar el seno de alfa. Seno de alfa es igual, vuelve y juega, a cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto de alfa? Es decir, el que está al otro lado. Aquí lo estoy señalando. CX. Y la hipotenusa es H. Ahora, coseno de alfa, vuelve y juega la misma palabra, la misma división, cateto adyacente sobre
la hipotenusa. ¿Cuál es la adyacente? CY. CDH. Y sobre H. Muy bien. Ahora vamos a sacar la tangente de alfa. Tangente de alfa vuelve y juega. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto es la cateto opuesto? ¿Cuál es el cateto opuesto? X. X. ¿Y el adyacente? Y. Bueno, muy bien. Ahí hemos formado las razones o relaciones trigonométricas. Ya cuando veamos un ejercicio aplicado, eso es lo que vamos a tener en cuenta, el punto de partida. Entonces, mire lo que necesito que relacionen lo siguiente. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Profe, ¿uno cómo define cuál método utilizar cuando nos den un ejercicio de ángulo recto? Por ejemplo, si uno lo debe hacer por razones trigonométricas o hacerlo por teorema de Pitágoras. ¿Uno cómo sabe? O sea, cuando es para hallar lados, con el solo teorema de Pitágoras. Pero cuando ya involucre ángulos, ustedes seguramente siempre tienen que utilizar razones trigonométricas. Razones, ¿listo? Las mismas necesidades del ejercicio lo van orientando ustedes. No se preocupe que esto con práctica ya es totalmente mecánico esto. Bueno, mire, yo quiero que comparen seno de beta, que nos dio CY sobre H, con el coseno de alfa. ¿Qué notan? Mismo. Da CH. Es lo mismo. Es lo mismo que el seno del Igual. ángulo beta equivale al coseno del otro ángulo de alfa. Y mire lo que sucede con el coseno de beta y el seno de alfa. Es el mismo también. Exacto. Y eso sucede en todos los triángulos rectángulos. Y note lo que pasa con la tangente de beta y la tangente de alfa. ¿Qué pasó? Sí cambia. Están No es lo mismo, ¿no? invertidos. Se invierten. Se invierten. Es una. Se trasladaron Sí. unas con otras. Sí, exacto, se cambiaron. Entonces, mire, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan practicando. Su ejercicio mental que deben hacer es que cuando ustedes escuchen la expresión, la razón trigonométrica seno, ustedes digan automáticamente, eso es un cociente, una razón, una división. ¿A quién divido? Al cateto opuesto arriba y la hipotenusa abajo. Ah, bueno, ahora me cambiaron por coseno. Ah, cuando me dicen coseno es adyacente entre hipotenusa. Pero cuando me dicen tangente, para nada entra en juego la hipotenusa, solamente divido el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De eso se trata, de ustedes relacionando esas funciones y ya van notando en qué momento lo aplican. Ahora, como para complementar esto, les puedo decir lo siguiente. Voy a pasar a la otra lámina un momentico. Acá. Acá. Que cuando ustedes tienen seno, dijimos que seno de beta, repitiendo, seno de beta es CY sobre H. Yo les dije que el opuesto de seno era cosecante. Seno es cosecante. Entonces, la cosecante de beta es intercambiar H va arriba y CY va abajo. Que cuando tengan coseno de beta dijimos que era CX, el adyacente, sobre la hipotenusa. Entonces, la secante de beta es H sobre CX. Que si ustedes tienen tangente de beta, que es CY sobre CX, la cotangente, que es la apuesta de beta, es CX sobre CY. A eso se refiere las funciones inversas. Recordemos, seno con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. Pero no la vamos a utilizar. Lo doy a modo de que ustedes lo tengan en cuenta. Pero para nada en esta guía, tarea 2, vamos a utilizar las inversas. Solamente vamos a trabajar con seno, coseno y tangente. ¿Listo? Bueno, en un minutico les voy a proyectar otra herramienta tecnológica que me pareció también muy chévere que la haya traído la red de tutores, y es un simulador de la Universidad de Colorado. ¿Sí? Acá me indican, por favor, si están viendo lo que tengo en pantalla. Sí, señor. Bueno, entonces ahí estoy viendo la función seno. Ya la hemos visto en los estudiantes que estuvieron en la CIPA de curso. Aquí está en la función seno. Y nótese cómo yo voy variando un punto en esa función senoidal y cómo va arriba cambiando el triángulo rectángulo del primero al segundo cuadrante, después baja al tercer cuadrante y después sigue al cuarto cuadrante. ¿Sí? Eso para la función seno.
Yo incluso le puedo colocar acá la cuadrícula para que ustedes la puedan ver. Puedo ver las etiquetas. Cuando estoy a 180 grados, cuando estoy entre 180 270, y ustedes ven cómo se va moviendo. Recuerden que una circunferencia tiene 360 grados y esto es totalmente cíclico. Estoy trabajando en el sistema sexagesimal, grados, minutos y segundos, pero puedo hacer la conversión y lo puedo pasar a ángulos en otro unidad de medida que es cíclico, en radianes. Aquí lo estoy pasando. Y nótese que ya no voy a hablar de 360, sino de 2pi. No voy a hablar de 180, sino pi. Y ahí va cambiando, ¿sí? Nótese cómo van cambiando las coordenadas aquí en esta partecita, aquí arriba, X y Y a cuántos ángulos equivalen en radianes. Ahora, ¿qué les parece? Esa es la función coseno, qué pena. Ahora la función seno. Esta es la función seno. Es muy parecida, es una curva senoidal, pero pasa por 0, 0. La de coseno pasa por 1. Está pasando por 0. Igualmente, yo puedo mover el punto durante toda la onda de la función senoidal y veo cómo va variando la posición del triángulo rectángulo, cuyo radio es 1. Este es el famoso círculo trigonométrico o goniométrico, que tiene por particularidad que el radio, es decir, la medida que hay del centro a cualquier punto de la periferia, siempre vale 1. Ahora, les voy a proyectar la función tangente. Miren la función tangente. Pero resulta que la tangente tiene unas asíntotas, es decir, unas partes por donde no hay recta aquí. Esas partes son de restricciones del dominio, por ahí no va a haber recta. Nótese que esa es la forma de la tangente, es decir, que cuando vean esa figura, esa función trigonométrica, deben relacionarla con tangente y mire cómo van cambiando acá los valores, cómo van cambiando los valores. Aquí están los ángulos especiales para cuando nosotros necesitemos colocar el ángulo en determinada posición. Aquí lo estamos colocando. Y nótese cómo va variando. ¿Sí? Ahí estoy dando ciclos, vueltas. Cuando yo mido así es un ángulo positivo. Eso lo veíamos en la CIPA de curso. Pero cuando yo voy en sentido contrario a la manecilla del reloj, así, es positivo el ángulo. Pero cuando me muevo en sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia abajo, eso se llama un ángulo negativo. Eso es un ángulo negativo. ¿Listo? Entonces también les voy a compartir el link para que lo tengan. Es muy valioso conocer y conceptualizar todos estos términos que nos van a servir no solamente para esta fase y para este curso, sino para los próximos cursos de cálculo diferencial, cálculo integral. Es muy valioso conocer esto. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe, ninguna. ¿Dónde quedan los links, profe? ¿Dónde quedan los Para mí links? Yo se los voy a dejar acá mismo, en este mismo chat donde termine la grabación, ahí se los voy a compartir. Ahorita se los comparto, ¿listo? Gracias, gracias. Listo, entonces vayan guardándolo, tengan ahí un repositorio ustedes de tecnologías digitales junto a GeoGebra, que pues es el principal medio de verificación, pero tengan todo esto que eso les va a servir en su debido momento. Bueno, entonces continuando aquí, ya casi finalizamos, entonces vamos a resolver este ejercicio. Vamos a mirar en detalle cómo resolvieron este ejercicio. Nos dice, el ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior del árbol es de 40 grados. Y ahí lo estamos viendo en la imagen. Calculemos la longitud de la sombra sabiendo que el árbol mide 15 metros de altura. El ejercicio se trabaja, y eso no lo dice el ejercicio, pero recordemos que en la guía no nos lo va a decir, y yo lo dije en la CIPA de curso, debemos trabajar la calculadora en modo DEC, para los estudiantes que no son de mis grupos, les recuerdo que en la calculadora científica, en la pantalla, hay unas opciones de letras, la D y la R principalmente. Modo DEC es cuando trabajamos en grado y modo R cuando trabajamos en radianes. ¿Cómo activamos eso, profesor Fabio? En la calculadora hay una tecla que se llama MODE. Ustedes lo oprimen 2 veces o incluso en algunos modelos de calculadora oprimen Shift y seguidamente MODE y les va a aparecer un menú 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes escogen la que diga DEC. Si está en la opción 2, pues 2 y verifican que en su pantalla de la calculadora arriba esté DEC. ¿Por qué? No es lo mismo sacar, por ejemplo, seno de 30 en modo DEC, que nos va a 0,5,
que si trabajan en modo radianes, seno de 30 les puede dar, por ejemplo, 1,25, suponiendo. Yo les decía ese día que seno y coseno, el máximo valor que podían tomar era 1 o menos 1, el mínimo. No pueden obtener el seno y coseno y les da un valor mayor, ¿sí? Por favor, me colaboran con el micrófono, cierran el micrófono, por favor. Listo. Entonces, tener en cuenta eso, porque podemos trabajar con las fórmulas adecuadas, correctas, pero si tenemos configurada la calculadora Respondí científica... las preguntas. Le respondí preguntas de Giri, de Yelitza, bueno, la otra niña. Por favor, el micrófono, por favor, el micrófono. Disculpa, profe, se me abrió el micrófono. Listo. Bueno, entonces, continuando. Estamos acá para solucionar este ejercicio y nos están dando lo siguiente. La representación gráfica. Vamos a hallar la longitud de la sombra del árbol. Calcula la longitud de la sombra sabiendo que la altura del árbol es 15 metros. Entonces, primero, pues dibujamos el ángulo de 40 grados. Eso es lo que se llama un ángulo de elevación. Un ángulo de presión es cuando va de arriba hacia abajo. Este es el ángulo de elevación. Y la altura es de 15 metros. Es decir, esta partecita mide 15 metros. Y esta vendría siendo la incógnita que la voy a llamar X. Normalmente trabajamos con la letra X para incógnita, que hace referencia al cateto adyacente. O sea, estamos hablando de este ángulo y X con relación a ese ángulo es el cateto adyacente. La altura vendría siendo ¿qué? Si X es el adyacente, la altura vendría siendo ¿qué? El cateto opuesto, profe. Sí, señor, eso es lo que tienen que saber. El opuesto. Si uno es el adyacente, el otro es el opuesto, dependiendo. Pero ¿qué tal que el ángulo hubiera sido este? Hubiera sido 50. Entonces, ¿la sombra qué vendría siendo? El cateto adyacente. El opuesto. El opuesto. Opuesto. Y el adyacente, la altura, ¿sí? Recordemos que en este momento virtual, yo soy el opuesto de ustedes. Ustedes son mi opuesto. Pero si ustedes, junto a ustedes está un familiar, ese familiar suyo es el adyacente. Es el que está al lado. Adyacente junto, opuesto al otro lado. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta ese jueguito de palabras. Entonces, como tercero eso, conocer la incógnita. Y ya en el cuarto paso, debemos nosotros aplicar la razón trigonométrica que nos liga, nótese bien, que nos liga el adyacente con el opuesto. Para nada a nosotros nos dieron esta medida, ¿cierto? A nosotros esta medida la desconocemos. Entonces, acá empezamos a relacionar, y era lo que me preguntaba el estudiante hace ratico, ¿cómo sabemos cuándo utilizar una u otra? Yo les decía que la tangente era un salvavidas en el 90% de los casos, y lo tenemos acá, porque no podemos relacionar con la hipotenusa, ya que la hipotenusa no la conocemos, entonces desechamos el seno y coseno que utilizan la hipotenusa en el denominador. Entonces, la tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿A quién? A 40 grados. A tangente de 40. Entonces, tenemos acá la fórmula y en el paso 5 lo que hacemos es un reemplazo, que sería tangente de 40 igual a 15 metros sobre X, que es la incógnita. Y cuando ustedes lleguen a este paso, apreciados estudiantes, ustedes van a notar que hay 3 variables o 3 valores. 1, 2 y 3. Obligatoriamente ustedes deben conocer 2 y desconocer 1. No importa dónde esté, sea antes del igual, en el numerador o en el denominador, pero solamente debe haber una incógnita. Si a ustedes les aparecen 2 incógnitas, no va a prosperar ese ejercicio, esa fórmula, ¿sí? Entonces quiere decir que no nos sirve la tangente, nos vamos por otro lado, sea por seno o por coseno. ¿Qué tal que yo hubiera dicho acá seno de 40? Seno de 40. Seno de 40 es el opuesto que vale 15, el seno de 40 que vale 15. Y acá la hipotenusa que valdría h. Pero a mí no me están preguntando el valor de h, me están preguntando el valor de la sombra que es x. Y como paso final, lo que hacemos acá es despejar, es decir, que esto pasa para acá, a su vez esto que está aquí se mete aquí en el denominador, que es lo que hacemos aquí paso a paso. Y lo que sigue es
ya utilizar la calculadora en modo DEC. Dividen 15 en tangente de 40 y ahí nos da un valor de 17,8. Nos da el valor de 17,8 metros. ¿Listo? Muy bien. ¿Quedó comprendido ese ejercicio? Me dicen, por favor. Vamos a seguir ahora con Muy bien, profesor. Perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Profe, o sea que primero debo pasar la X al lado del tangente para que quede multiplicando y ahí sí poderlo pasar a dividir. Aunque yo particularmente soy de los que hago de una vez. Saco X acá y acá 15 sobre tangente de 40. Un cambio de lugar. Uno para acá y el otro para acá. Y listo. En un solo paso. Lo que pasa es que aquí me lo detallan. Que pasó a multiplicar y después... Pero tú Sí, lo puedes porque hacer igual ahí una vez. estaba dividiendo 15 Sí, metros sobre claro. X, ¿no? Hace un cambio de posición y no cambia de sí. signo para nada. Muy bien. ¿Listo? Y les recuerdo, Bien. en modo DEC. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer este ejercicio y posteriormente lo vamos a verificar en GeoGebra. Entonces, acá un ejercicio aplicado a los deportes extremos que hoy en día se practican. Entonces, una rampa de patineta mide 7 pies. La nomenclatura, la simbología en el sistema inglés de medidas de pies es FT. Hemos aprendido también o recordado que IN es pulgadas y FT son pies, ¿no? Entonces, 7 vale 7 pies la rampa, es decir, la hipotenusa. Y un extremo en el suelo, el 7 pies de largo, con un extremo en el suelo y el otro a 2 pies de altura. Es decir, que este es el suelo y esa rampa tiene 2 pies de altura. Lo que me están preguntando acá no es un lado, sino dice, ¿cuál es el ángulo de elevación? Escriba el valor del ángulo con una cifra decimal, porque en ocasiones lo piden con 2 o con 3 cifras decimales. Entre más cifras decimales, pues más exactitud, obviamente. Solamente nos están pidiendo una cifra decimal. Y vuelven y nos dicen, vuelve y juega, trabaje la calculadora en modo DEC. Les recuerdo, esta sugerencia no la van a encontrar en la guía, pero la deben tener en cuenta. Bueno, ahora se va a realizar la representación gráfica de la situación y ahí tenemos ya la representación gráfica de la situación. Entonces, la rampa, 7 pies la hipotenusa, 2 pies un cateto y este va a ser el ángulo de elevación, beta. Vamos a llamar esto, vamos a llamarlo X, aunque no me están pidiendo esta distancia de acá hasta acá, no me la están pidiendo, me están pidiendo es un ángulo. Y yo le pregunto a ustedes, ¿será que si yo aplico teorema de Pitágoras puedo hallar el valor de beta? No. No. No, porque no me están pidiendo los lados. Para No los lados. exacto, si me hubieran pedido el no sé lado lo que- acá, sí hubiera sido. Me están relacionando ya un ángulo y cuando relacionan un ángulo, ustedes digan, me voy por el camino de las razones o relaciones trigonométricas. Entonces yo digo, seno de Me tocan beta, con el seno. ¿y por qué seno? Tenemos la hipotenusa y tenemos el El lado opuesto, y el opuesto. Muy bien, yo no puedo trabajar con coseno porque es el adyacente y tampoco con la tangente porque es opuesto sobre adyacente. Muy bien. Entonces yo digo, seno de beta es el cateto opuesto, que es 2 pies, sobre la hipotenusa, que es 7 pies. Yo puedo decir que pie con pie se van. Doris, El micrófono, compañeros. Sí, micrófono, por favor. Listo. Bueno, entonces, tengo que 2 pies y 7 pies se cancela la partícula pie con pie, la unidad de medida, y me queda seno de beta igual a 2 séptimos. Seguimos acá. Yo dejo seno de beta y 2 séptimos lo puedo pasar a decimal. 2 dividido en 7. Y acá les voy a dar un tip. Cuando ustedes hagan un fraccionario, dividan un fraccionario, acá trabajen al menos con unos 4 decimales. La respuesta me la piden con un decimal, pero es muy importante que estas divisiones, si no son exactas, ustedes trabajen con 4 decimales. Eso les va a dar más exactitud al momento de hallar un ángulo. ¿Por qué? Porque uno como docente se encuentra que, suponiendo este ejercicio sea 30,2 grados, algunos si no trabajan con todos esos decimales le puede dar 28,79 y hay una diferencia siempre amplia, o se pasan 32,45, es decir que cuando ustedes trabajen decimales
trabajen al menos con 4 decimales. Trabajen con 4 decimales para cuando tengan que realizar una división que implique fraccionarios. Ahora, aquí, y lo vimos con los estudiantes que estuvieron en la CIPA de hace 2 días, yo puedo hallar el ángulo. ¿Y cómo lo hallo? Despejo la función seno. ¿Cómo la despejo? Como seno a la menos 1 de 0,2857. Esto que acabo de hacer en algunos libros aparece como arcoseno de 0,2857, que es lo mismo, o en otros textos aparece como invertido seno de 0,2857. Normalmente yo utilizo esta. ¿Y cómo se saca en la calculadora? Yo coloco la calculadora shift seno y oprimo del número 0,2857. Entonces, si yo aplico invertido shift seno de 0,2857, trabajando en modo DEC, me da que beta es 16,60, pero me dice que un solo decimal, 16,6 grados. Y aquí tenemos la aplicación, el uso de las razones trigonométricas para solucionar un ejercicio donde nos pedían hallar un ángulo de elevación. ¿Alguna pregunta o procedemos a verificarlo de una vez en GeoGebra? No, profe, todo pregunta. va bien, va bien. Todo claro, muy bien, listo. Entonces nos vamos para GeoGebra. Recordemos, 7 la hipotenusa, larga amplia y 2 de alto. Entonces, vámonos para GeoGebra. Les vuelvo a recordar, GeoGebra clásico es lo que estamos utilizando básicamente. Vamos a centrar esto un poquito. Indica si pueden visualizar ya la interfaz. Sí, creo que sí. Sí, profe, Sí, sí, señor, sí. Bueno, muy bien, listo. Entonces, aquí les amplié un momento la pantalla, el zoom para que vean, listo. Bueno, vamos a hacer uso de lo que se llama instrumentación e instrumentalización de GeoGebra. Ustedes pueden llegar a una misma solución y pueden solventar obstáculos analíticos aplicando una instrumentación e instrumentalización de GeoGebra. ¿En qué se basa? En conocer e ir conociendo cada día más todos estos menús y que por un medio yo puedo llegar a la solución a veces con más pasos que los que ustedes pueden utilizar. Ustedes lo pueden sacar esto con menos pasos y eso es con la práctica. Bueno, primero un punto, vamos a seleccionar acá el menú punto y vamos a ubicarlo en el origen, es decir, en 0, 0. Aquí está, en 0, 0. Es decir, en el punto de intersección del eje X con el eje Y. Bueno, seguidamente voy a trazar una hipotenusa de 7. Pero ¿cómo la trazamos? ¿Cómo trazamos esa hipotenusa de 7? Vamos a hacer uso de la circunferencia y vamos a utilizar circunferencia centro y radio. Centro y radio. Noten lo que voy a hacer. El centro voy a pinchar en A y cuando se despliegue el cajetín de radio voy a colocar que sea 7 unidades. Es decir, la longitud de la rampa. 7, la hipotenusa. Y no le coloco medidas ni nada. 7, ok. Listo. Ustedes notarán que salió una circunferencia ahí cuyo radio es de 7. Entonces, yo puedo trazar... Dígame. Profe, disculpe que lo interrumpa, es que de pronto la grabación está como con un delay y hay partes que no se visualizan. Usted cuando seleccionó para crear el radio, usted insertó un valor que fue 7, pero le agregó algo más o solamente fue el número 7? No, solamente 7 y ok. Ah, listo, bro. 7 y ok. Listo, tranquilo. ¿Los demás están viendo bien? No sé si de pronto habrá un salto de pronto en la conexión o está bien. No, sí, señor, está Hay un bien. retraso. Señor. Hay un retraso, pero Sí, y sí lo noté cuando estaba escribiendo porque con la tableta se quedó pegado un momentico, sí. Bueno, entonces, si quiere volvemos a empezar acá. Vamos a borrar acá. Sí, Listo. sí. Listo, entonces, vamos paso por paso. Punto, selecciono el menú punto. Acá marco en el 0, 0. Ahí pincho. Ahí está el punto A. Ahora, para trazar la larga amplia, que es de 7, pues a mí me quedaría como difícil acá calcular a ojímetro dónde quedaría los 7. Yo me valgo de una herramienta que se llama circunferencia centro y radio. Pincho en A y cuando se despliegue el cajetín coloco 7, solamente 7, no coloco medidas, ni metros, ni centímetros, nada, 7. Ok, ahí doy ok. Ya se ha dibujado la circunferencia que tiene de radio 7 unidades. Ahora, trabajo el segmento
Y yo puedo hacer lo siguiente. Primero trazo una línea que sea perpendicular al eje Y o paralela al eje X y que tenga 2 de altura. Es decir, seleccioné acá paralela, nótese, selecciono paralela, toco el eje X, mire que encontré una paralela, la subo, la bajo, pero la voy a soltar exactamente cuando vaya aquí, cuando vaya a 2 metros de altura, aquí. Ahí está el punto. Ahora, miren lo que voy a hacer. Voy a trazar un segmento que vaya desde A hasta este puntico que está aquí. Ahí está, C. Ahí ya tiene la forma largampla. Ahora, voy a trazar una perpendicular que sea perpendicular a este eje X. Perpendicular, una línea perpendicular. ¿A quién? Al eje X. Y que pase exactamente por C. Ahí. Y la suelto. Aquí. Listo. Lo que voy a hacer uso ahora es de los segmentos y voy a dibujar la forma ya de largampla como tal. Uno el punto A con D, uno el punto D con C, uno el punto A con C. Listo. Y vamos a darle un color característico. Entonces, a los últimos 3 segmentos vamos a darle un color característico. Podemos darle desde acá. Ahí lo tenemos. Acá también tenemos este color. Démosle este color característico. Acá está seleccionado. Vamos a seleccionar ahora acá. Este, K y J también. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos acá. Que se salta acá y I. Ahí estamos dibujando eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Mire, acabo de dibujar eso. Sí, sí, señor. Listo, Sí, bien. señor. Utilicé circunferencia, utilicé paralelas, perpendiculares. A todo esto es lo que llama instrumentalización de GeoGebra. Ustedes saben los instrumentos, conocemos los instrumentos, los menús, las herramientas, pero yo estoy dándole un uso para llegar a un fin. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces ya tenemos acá las medidas, que esto vale 2. Bueno, listo. Podemos incluso ver las medidas para cerciorarnos de que estamos bien. Vamos a correr esto para acá. Vamos a correr esto para acá un momento. Moviendo. La última fue K, entonces esto incluso podemos, el valor de K, es propiedades, nombre y valor. Ahí tiene el valor de 7. Y acá está el valor de la J, el valor de J, propiedades, nombre y valor. Ustedes me van a indicar, ¿será que sí corresponde a los valores? Noten lo que acabo de colocar. ¿Sí? Mire, el valor 7 Sí, señor. es la largampla y 2 la altura. O sea, estamos hablando del triángulo correctamente. Incluso cuando ustedes ya tengan todo eso, yo puedo decir, listo, vamos a desaparecer la circunferencia, vamos a desaparecer esa recta F, vamos a desaparecer también esa perpendicular y me quedo nada más con el dibujito. Incluso puedo quitar esto para que desaparezca. ¿Y cómo lo desaparezco? Con objeto no visible. Listo, ahí. Y nos quedamos nada más con la cuestión. Incluso esta G también la podemos desaparecer. Este segmento, mire, ahí lo desaparezco y me quedo con el triángulo en cuestión. Listo. ¿Cómo comprobamos nosotros si realmente el ángulo es de 16,6? Es el que está acá. Vamos a utilizar este comando, el menú de ángulos, pero vamos a escoger la primera opción. Vamos a pinchar en D, en A y en C. Y nótese qué se dibujó ahí. ¿Me pueden decir cuánto es la medida que aparece ahí? 16,6. La ¿Sí era medida o no era? es ¿Sí era o no era? 16,6. Ah, bueno, ahí lo tienen, ahí lo Sí, estoy ampliando. sí, sí. GeoGebra es muy chévere, lo que pasa es que hay que perderle el miedo. Y yo sé que uno al principio es temeroso de GeoGebra, de eso, pero no. Cualquier embargada de ustedes tienen acá la mano esto, deshacer. ¿Sí? Nótese lo que hubiera pasado, vamos a ver acá, aquí. Si yo hubiera marcado eso, pero al revés. Hubiera marcado C, A y D. ¿Qué se formó ahí? ¿Quién me puede decir cómo se llama lo que se formó? Ese es un ¿Ángulo qué?
¿O lo ángulo inverso? Externo. Externo, que yo les decía al principio, que hay ángulo externo y ángulo interno. Entonces no nos servía. Entonces nosotros deshacemos y marcamos en el otro sentido. Debemos marcar 3 puntos. Primero un lado, el vértice y el otro lado. Y ahí queda 16,6. Ahí queda. Ahora vamos a verificar los otros. Ahí está. Podemos incluso verificar este. Vamos a ver. Ángulo, vamos a pinchar aquí. A, C tutor. y D. Mire, 73,74. Y vamos a pinchar en el otro, a ver. A, Tutor Fabio. C, Bueno, y C. tutor Fabio, qué pena, tutor, Dígame. ¿será que es posible que usted vuelva a repetir esta partecita, la isla, de marcar los lados para el tema del que se genere el ángulo interno? Sí, claro, exacto. ¿Cómo es el tema ahí? Sí, ya un momentico, mira, deben marcarlo. Vamos a borrarlo. Con un retraso. Listo, mira, cuando ustedes quieran marcar un ángulo, utilizan en el menú ángulo, porque este es para medir ángulos dado su amplitud. Cuando yo quiera dibujar algo con la amplitud, eso lo vamos a ver en la próxima semana. Entonces yo pincho acá. Tengo que tocar 3 puntos o 2 rectas y un punto vértice. El que va en la mitad es el vértice, es decir, donde se va a formar el ángulo. Entonces, si yo toco acá de A y C, ahí se marcó. Que si yo lo marco inversamente, pues entonces yo digo, acá y acá. Cuando ustedes les den eso, pues entonces le dan deshacer, porque a mí me interesa es marcarlo internamente. Entonces, D, A y C. ¿Listo? Abajo, cada vez que ustedes utilizan el comando, mire que acá abajo, en la parte de abajo, no sé si alcanzan a ver, acá abajo, les sale una recomendación. Toque 3 puntos o 2 rectas. Esa es otra manera. Yo puedo tocar 3 puntos o 2 rectas. Toco uno y toco otra. Mira, ahí se formó. De otra manera, ¿sí ven? Otra manera de llegar a esto. Acá, vamos a tocar acá. Ahí se formó. Mire, se formó al revés porque toqué acá. Entonces puedo tocar al revés. Ahí está. Y todavía hay un poquito de desfase. Mire, si quieren saber, acá hay un poquito de desfase porque me está dando 89,66, que por aproximación es 90. Que por aproximación es 90. Pero si ustedes suman 16, ¿por qué? Por los decimales que se pierden acá. Porque nos pidieron solamente un decimal. ¿Listo? En la Y solamente dio 37,74. Claro, si ustedes suman 73,74 más 16,6, 90,34. Si se pasa un poquito con los decimales, se pasó un poquito. Pero de todos modos esto tiene 7, ¿sí? Pero ahí la aproximación, eso. Bueno, entonces esta es una comprobación en GeoGebra y vamos a seguirla viendo a medida que vaya transcurriendo esta fase 2. ¿Sí? Acá ya empieza de verdad GeoGebra a tomar forma y pues mucho más cuando estemos en geometría analítica, pero les va a servir de repaso, porque cálculo diferencial y cálculo integral para los estudiantes que tienen en sus mallas curriculares esos cursos es bastante utilizado. ¿Listo? Entonces, para finalizar, les voy a compartir una encuesta de satisfacción que envía la red de tutores, ¿sí? Para que ustedes, por favor, pues califiquen cómo les ha parecido hasta el momento esta estrategia de las CIPAS de primera matrícula y alta complejidad. Entonces, en el chat acabo de enviar el link. Por favor, van a entrar y yo los voy a realizar el acompañamiento para que ustedes vayan mirando. Me indican, por favor, si les llegó ya. De momento tenemos 50 estudiantes. Sí, señor, ya. Sí, profe, ya llegó. Listo. Entonces, van a ver algo como lo que yo estoy proyectando en pantalla. Ahí está la encuesta de satisfacción. Le van a dar a empezar ahora. Acá sus nombres y apellidos. Acá el correo electrónico en el punto 2. El que tiene por dominio @unadvirtual.edu.co. Ahora, acá van a colocar el nombre de las CIPAS en que participó. Entonces van a copiar CIPA de primera matrícula. Primera matrícula, sesión 2 principal. Por favor, hacen esa aclaración, porque la réplica es el viernes
entrante. Es el Tutor, día qué pena, una viernes pregunta. 18. Dígame. Doctor, esto es que se entrecortó, no sé si fue solo a mí, pero se entrecortó cuando su merced estaba explicando lo de el llenado de eso. Entonces, ¿el correo electrónico es directamente el de la UNAD o se puede el que nosotros tenemos inscrito? Es que el de la UNAD No, el correo electrónico, el de la UNAD, el @unadvirtual.edu.com. ¿Listo? No acuerdo, El nombre del docente, le recuerdo mi nombre, Fabio García. El centro, le recuerdo, creo que en su mayoría, no sé si hay estudiantes fuera de la Z Cori, ustedes van a escoger acá, si están en Bucaramanga, Bucaramanga Z Cori, Barranca Z Cori, Pamplona Z Cori, Málaga Z Cori, Cúcuta Z Cori, los que estemos en Cúcuta. O si hay estudiantes de fuera, pues escogen la ciudad y la zona a la que pertenece. El alcance de las CIPAS. Profe, ¿me repite el Profe, el CIPAS? periodo académico es 16-4. 1604, sí, muy bien, 1604. Dame un momentico, ya estoy buscando acá. Esta CIPA es por... Zonal, profe, creo. Sí, curso zona, sí señor, curso zona. Curso zona. Tipología de CIPAS, PMCC. Esa es primera matrícula. Primer PMCC. Después vamos a hablar de las CIPAS dinamizadas por estudiantes. A mis estudiantes, en la próxima CIPA me recuerdan para tocar ese tema. CIPAS dinamizadas por estudiantes. Pero la que estamos asistiendo es PMCC, primera matrícula. Curso académico, entonces van a copiar álgebra, trigonometría y geometría analítica. ¿El alcance de la CIPA es qué? Curso zona. Aquí lo están viendo. Curso zona. Gracias. Y acá en el curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Unidad SBTI, creo que en su mayoría. Espéranos un momentico, espéranos. Preguntas hasta el punto 8, 9. ¿El 9 cómo se respondía? El curso académico. El curso, álgebra, trigonometría y geometría analítica. Y la unidad académica, pues los que son ingeniería son SBTI. Programa académico, entonces, ingeniería multimedia, tecnología de alimentos, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial. Acá colocan qué ingeniería es ingeniería de sistemas. ¿El nombre del CIPAS cuál es? Arriba en CIPA de primera matrícula, sesión 2 principal. Por favor, coloquen eso, sesión 2 principal. Donde dice unidad académica, por lo menos sería agronomía, entonces de CAP. Exacto, los que sean de agronomía de CAMMA, muy bien. Creo que hay varios de CAMMA, sí. Programa académico que sean de, no sé si hay de administración de empresa, en algún momento tuve administración de empresa, esos son ECACEN. Dígame. Programa académico, ¿cómo era? ¿Que tocaba llenarlo? El programa, acá el nombre del programa que están cursando. Docente, qué pena, el nombre de CIPAS Fabio que García, participó, ¿qué es? Fabio García, acá está. El nombre no, el nombre del CIPAS. El nombre del CIPA de primera matrícula, sesión 2 principal. Así como está en pantalla. Por favor, me indican si están viendo. Sí, se ve. Claro, listo. Y acá, pues esto ya está, esa pregunta, esa la 12, 13, 14 y 15 ya es para ustedes. Si están de acuerdo, totalmente de acuerdo. Profe. Si es necesario cambiar al docente, también pueden colocar ahí. Bueno, listo. Ahí indican ustedes su apreciación, ¿vale? Totalmente personal, aspectos que consideran pueden mejorar la experiencia, los aspectos que más les gustaron de la experiencia
y que recomendaría a otros compañeros que participaran en esta CIPA, sí o no. Le dan enviar finalmente. Tranquilos, yo los espero. Guardan el capture, por favor, de eso. Espera, una pregunta. Unidad académica de vicerrectoría asociada. Sí, ustedes colocan la escuela. Si es de una ingeniería, tecnología, SBTI. Si es de agronomía, ECAMA. Y programa académico por la ingeniería que estemos estudiando, ¿sí? Exacto, si es de ingeniería. ¿Qué cursas? Disculpa? ¿Qué cursas? ¿Sistemas? Ingeniería industrial. Ah, bueno, ingeniería industrial, es de CBT. Sí, dime. Profe, ¿para qué guardamos captura de pantalla? Guárdenlo, guarden mejor para saber de que ustedes lo tengan como evidencia de que ustedes estuvieron en esta CIPA y realizaron esta encuesta de satisfacción. Ah, ok. Ahí le dan enviar y les aparece ya participado, listo. Bueno, Profe, ¿alguna pregunta que tengo? Profe, tengo una duda que, bueno, obviamente va fuera del curso. Y lo que señor. pasa es que, digamos, primero que todo, ¿usted estas reuniones dónde las comparte? Ok, estas en mi caso las dejo en el mismo canal donde yo guardo las CIPAs propias de curso. Ya, pero eso con el es docente de otro curso usted debe averiguar porque se debe dejar grabación y sirve como material de apoyo, ¿no? Claro, profe. Pero ¿eso queda directamente en el campus o queda por aquí por Teams? Hay muchos docentes que lo guardan en Teams, ¿sí? En Stream. Usted sabe que esto se guarda en Stream. Yo Sí, personalmente, al finalizar estos encuentros, sean de curso o sean de primera matrícula, las descargo y las llevo a mi canal de YouTube. Eso es lo otro, profesor. Es que, como digo, yo, digamos, yo para el trabajo anterior del curso yo tuve pues unos compliques y yo trataba de buscar, digamos, el contenido suyo para poder guiarme. Pero y pues me mencionaban siempre como guiarme por Teams. ¿Qué pasa? Yo he intentado entrar por Teams, creo que es por el correo que tiene en mi perfil de UNAT virtual, creería yo. Pero el problema es que no encuentro la contraseña. No sé si algún compañero sepa dónde podría yo encontrar la contraseña para poder ingresar. ¿De UNAT virtual? Sí, de UNAT virtual. Mira, usted debes escribir desde un correo de soporte.correo. soporte.correo@unat.edu.co. unat.edu.co. Usted se identifica desde el correo personal suyo, da el nombre suyo, el número del documento, qué programa está estudiando y expresa eso que me está comentando. Que no tiene soporte.correo. Tutor, una pregunta. ¿Hay posibilidad que usted me colabore con el nombre de su canal de YouTube para poder acceder a esta? Disculpa, también, usted no es un estudiante mío, ¿cierto? Creo que no. No, señor, yo soy de Zetacori. Ah, ok, muy bien. Mira, creo que es del profesor Francisco, me parece, ¿sí? Sí, señor. Listo. Mi nombre, le recuerdo, Fabio García. En YouTube aparece Fabio García UNAT. Y me van a encontrar así con la misma imagen que está acá, con la misma fotografía. Fabio.García UNAT. Fabio.García UNAT, correcto, profesor. Sí, o aparece, o Fabio García, coloca en el buscador Fabio García UNAT y ahí te arroja eso, ¿listo? Otra cosa, ahí aparece por periodos académicos, incluso la lista de reproducción que están dando ahorita es la 1604 del 2024. Ahí yo voy archivando por cada periodo académico, ¿sí? Ahí pueden encontrar desde 6, 7 periodos atrás. Yo soy docente de la UNAD ya hace casi 4 años, ¿listo? Y pueden encontrar también videos de cálculo integral, porque yo empecé como tutor de cálculo integral. Gracias, profesor, muy amable. No, con el mayor gusto. Cualquier cosa, pues acá tienen el team mío, es gonzalo.garcía, y atentos a cualquier duda, inquietud. El objetivo acá es que ustedes, estudiantes, pues adquieran la mayor cantidad de conocimientos y este curso sea muy útil y un peldaño inicial para, pues, abordar sus mallas curriculares. ¿Listo? Sí, profe, la verdad, muchas gracias porque se nota mucho el entusiasmo que usted tiene por explicar todos esos temas y pues con eso, en cierta parte, uno como que agarra también el entusiasmo para aprender más rápido. Claro, También eso es gracias a usted. Esa es la idea, Bueno, entonces estamos muchas gracias. A cualquier duda y los invito, ¿no? Si ustedes quieren volver a entrar dentro de 8 días, bien, aunque ya los puntos
desde que estén inscritos adecuadamente en las cifras de primera matrícula, ya tienen en el bolsillo los puntos de este encuentro, ¿listo? Entonces pueden invitar a los compañeros que no han entrado para que se inscriban y participen dentro de una semana en la repetición, réplica de esta, ¿listo? Ah, perfecto. En la réplica no hay que asistir, ¿de acuerdo? Solo No, si ya asistieron a esta, no es necesario asistir, ya esperen la invitación para la tercera fase. La tercera. Ah, perfecto. Listo, profesor. Muchas Bueno, gracias. Profe, buenas noches. Profe. Feliz noche para todos. Profe, una pregunta. Sí, dime, ¿qué me va a preguntar? Gracias, profe. Una preguntita, los Pero, ejercicios espera que yo no 3, terminaba de 4 y llenar tu 5, presentación ¿eso los en internet. desarrolla el miércoles? ¿Se hace El una- miércoles los voy a explicar en detalle. Sí, ¿Lo miércoles explica? 7:30 Listo, de la perfecto. noche. Sí, profe, yo tenía una duda con ese ejercicio, con el tema del círculo. Ese también tengo que colocárselo ahí para enviarlo, para sacar X3 y X4. ¿En el ejercicio número qué? En el ejercicio número 2, para enviarlo para que me lo... Ah, ya, o sea, el de los valores del ángulo, de los ángulos. Sí. Si usted quiere Es que yo dibujarlo, lo puede tengo, pero- dibujarlo, sí. Lo puede dibujar si quiere, no es necesario, pero si quiere bueno. lo puede dibujar. ¿Listo? Sí, ya a es que- partir es que del ya lo día tengo. lunes Sí. empiezo a retroalimentar ejercicios 1 y 2. No se preocupe que yo empiezo Listo, a retroalimentar. para yo enviarle entonces eso y... Sí, vaya subiéndolo al foro. Vaya subiéndolo al Listo, foro, perfecto. lo que tengas. Listo, ¿Listo? sí, sí. Bueno, ¿alguna otra perfecto, listo, pregunta? sí, señor. Creo que una señorita me iba a preguntar algo, no sé. Sí, Gracias, buenas profe. noches. Buenas noches. En la sección 1 no hubo esta encuesta, ¿cierto? No, la encuesta solamente se aplica en la 2. Ah, yo sí decía. No, Listo, no, profe. tranquilas. Dale. Ya les califiqué, Yasmine. Hoy te dejé calificación tuya, ¿no? A todos les dejé Sí. calificación ya. ¿Listo? Sí, ya Hay me unos que les está recalqué yendo por muy ahí bien. algo. Listo, bueno. Muy bien, vamos bien. Hasta luego. Bueno, profe, gracias. Muy amable por la explicación. Como siempre, muy Muchas gracias. excelente. Muchas gracias, gusto, profesor. Con Buenas gusto. noches. Buenas noches. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Profe, lo que pasa es que cuando dice la encuesta de satisfacción, pues no alcancé a leer bien y en vez de darle totalmente de acuerdo, leí totalmente, o sea, totalmente en desacuerdo. No, tranquilo, no se preocupe. Listo, les voy a dejar los links que utilizamos. Se me olvidaba, les voy a dejar los links para que los compartan. ¿La puedo volver a enviar o ya no? No, tranquilo, déjala así, no hay problema, déjalo así. Sí, es que cuando me estaba revisando se quedó mal en esa parte. No te Era preocupes. total. Bueno, es una encuesta nada más. Chao. Sí, estaba, profe, muchas gracias. Chao, chao.